Creo que es un buen momento para hablar sobre una obra que marcó demasiado este canal, además de marcarme a mí como persona, ya que a día de hoy sigo disfrutando mucho de su material. Hace no mucho me compré el último tomo elaborado por Hajime Isayama y hasta me regalaron un lindo póster que tengo pegado en la pared de mi habitación por hacerlo. Y es entonces donde me dije a mí mismo, ¿por qué no volver a tocar un video de Shingeki no Kyojin en el canal? Y los que me conocen saben por qué de hacerlo en su momento. Para los que no, bueno, les explico. Básicamente dejé de subir videos sobre la obra que tanto facilitó el crecimiento de este canal porque la comunidad llegó a un punto de toxicidad tan grande en aquel momento, aún ya habiendo finalizado el manga, que la verdad no me apetecía tener que aguantar a ciertas personas con sus comentarios que más restaban que sumaban y que de verdad parecen no darse cuenta que realmente ellos son los que quedan en ridículo y no los usuarios de esta plataforma, que lo único que hacemos es tratar de entretener con nuestro contenido. En mi caso, como no me considero un youtuber que le guste provocar a la gente, ni mucho menos hacer un contenido que genere eso, esta vez decidí volver con la obra y con un video que honestamente creo que va a ser polémico para cierta parte del fandom, pero a estas alturas, como ya he decidido implementar variedad en mi canal y como de verdad ahora sí me propuse subir contenido de forma seguida, además de que siento que el tema de la toxicidad, tanto en el fandom de Shingeki como en el fandom del anime en general, ya es algo que no se puede controlar en gran medida y por eso voy a hacer la clásica que hacemos todos los usuarios de esta plataforma y voy a decir lo siguiente. Lo que voy a hablar no busca ofender ni perjudicar a nadie. En este video voy a tratar de explicar por qué un ship que a día de hoy sigo queriendo mucho, tenía muchas bases y mucho sentido como para consolidarse y nada más. No me voy a poner a putear ni a Lermika, Yumihisu o cualquier otro ship que incluyen a Eren e Historia con otros personajes. No voy a hacer eso y mi intención tampoco es esa, pero si hay personas que se van a sentir ofendidas con este video, lamento decirles que eso ya no es mi problema y que corre por cuenta suya. Las personas que estén dispuestas a quedarse para por lo menos despertar un poquito de curiosidad sobre lo que tengo que decir, las invito a ver amablemente este video. Aparte tengo que aprovechar la semana del Erejisu, papá, así que bueno, cayó como anillo al dedo. Pero antes de comenzar con el mismo, voy a explicar la razón del por qué nace este video como tal, y la verdad es que a día de hoy, sorpresivamente, incluso hasta para mí que soy seguidor de esta pareja, sigo encontrando muchos indicios y pistas que abocaban a que este shipeo podría haberse realizado como tal, e inclusive me atrevo a decir que todavía por algunas cosas que te voy a mostrar en este video sigue en debate a día de hoy. Anteriormente no lo hice porque quería y hoy lo sigo haciendo enfocarme más en otras obras y mucha más variedad para el canal, además de que estaba muy fresca la polémica con todo lo relacionado a Shingeki y demás, pero bueno, hoy en día aparentemente parecen haberse calmado un poco las aguas y si no, bueno, ya más no puedo hacer, dependerá de la paciencia y la inteligencia de las personas que vean este video sabiendo la verdadera intención que tiene. Creo que habrán escuchado la introducción más larga de la historia en un video de YouTube, así que para no enredarlos más, comencemos con... para. Una cosita más, no los molesto más, lo prometo. Si les está gustando el material abarcado en este canal, por favor no olviden suscribirse para recibir más y dejar un me gusta para seguir apoyando este canal. También me puedes seguir en mis redes sociales, te estaré dejando debajo en la descripción de este video y ahora sí, comencemos con el video. Eren y Historia fueron dos personajes que mucha gente puede llegar a pensar que son muy opuestos, pero la verdad es que compartieron muchas cosas en común. Ambos perdieron a sus padres a una edad muy temprana, ambos tuvieron que apañárselas para ser alguien dentro de su mundo, ambos tenían un sueño, un anhelo personal, además de que de una u otra forma ambos estaban relacionados a la base de toda la franquicia, es decir, a Ymir, la fundadora. Si bien es cierto que el autor por alguna razón se decantó al final por relacionar más a Mikasa con Ymir que Historia, que había demostrado tener más semejanza, lo cierto es que a día de hoy todos estos detalles que te muestro en pantalla no se pueden borrar, porque son cosas que diseñó el mismo creador de la obra y por ende permanecen dentro del canon de la historia oficial. Además de eso, ambos se ayudaron mutuamente tanto a trabajar en equipo como a mejorar como personajes, ya que es una certeza que nadie puede negar que Historia a valerse más por sí misma gracias a Eren y a Ymir, y Eren aprende a mejorar más gracias a la corta y temprana evolución que ve en Historia, dicho por él mismo cuando se golpeaba alocadamente, culpándose por su debilidad antes de proseguir con el plan de detener al titán colosal de Rod Reis. Sin embargo, ¿por qué se llegó a un punto donde se lo shippeaba tanto durante un par de meses, años inclusive? Bien, el ship nace en el ahora denominado Arco de la Monarquía, a quien erróneamente muchos le llamábamos el Arco de la Insurrección, donde Historia, que anteriormente era conocida como Krista, pierde para siempre a Ymir, una persona muy importante en su vida y queda completamente devastada emocionalmente sin saber qué hacer de ahora en adelante. Lo cierto es que extraña
extrañamente, de los pocos que intentan hablarle y no consiguen nada, Eren es quien rompe el hielo al tratar de dialogar con ella sobre lo sucedido, disculpándose por ser débil y permitir que llevaran a Ymir, además de hacerle pasar todo este triste momento. A lo cual Historia ahora sí presta más atención y procede a decir que la Krista que antes conocían ya no existe más. Después viene todo lo que conocemos, el memorable diálogo de Eren al decirle que la prefiere así, que su anterior personalidad era muy forzada y que la actual Historia le gusta más, por así decirlo. Esto es algo muy importante tener en cuenta, que se tuvo en cuenta de hecho en aquel entonces, porque Eren era y durante mucho tiempo más alguien que daba muy pocos elogios debido a que tenía en la cabeza solo a los titanes, así que este tipo de detalles era demasiado extraño en un personaje tan exaltado por sus enemigos y por ende esto le hizo ruido al fandom inevitablemente, ya que anteriormente ni con Mikasa ni con Annie, de la cual también se habló mucho cuando se acercó a Eren, se había abierto de esta manera. En fin, el punto es que en todo este arco Eren e Historia son los protagonistas y por ende los momentos y las escenas juntos no se hicieron esperar. Pero el punto es que todo esto era muy reciente y repentino, aún teniendo en cuenta que Historia estaba saliendo del trance de lo de Ymir, todo llegó en un lapso muy corto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando empezaron a salir personas que shippeaban estos dos personajes, tenían todo el material para hacerlo, porque literalmente Isayama diseñó un arco en donde juntó a dos personajes que no se hablaban para nada, haciéndolos tan cercanos que daba lugar a que la gente los pueda emparejar. Literalmente el autor creó otro ship más para la franquicia, dejándolo en bandeja. A diferencia de, por ejemplo, otros ships de Eren que ya existían aparte del Eremika, como el Ere-Ri, que es el de Eren y Levi, y el Ere-Annie, ship entre Eren y Annie, que tenían alguna que otra base como para que la gente tenga de dónde emparejarlos. Este había nacido pura y exclusivamente de la mano de Isayama, porque anteriormente no había una sola evidencia para juntarlos como pareja. Sí, es cierto que existe un OVA donde Eren se muestra preocupado por Historia, en ese entonces Krista, y hasta llora su pérdida debido a que fue secuestrada, además de que en una ocasión al ver que tanto ella como Ymir no regresaban de la tormenta de nieve, él fue el primero que se ofreció a ir a buscarlas, pero estos detalles no eran suficientes como para llegar a algo más y la gente los dejó pasar, incluido yo mismo. Cambió completamente la cosa cuando se les dedicó un arco para ambos, cuando los juntó bajo un objetivo y una trama en común como tal, y un pasado que los relacionaba a ambos y a sus familias ya era palabra mayor. Y esto es porque a día de hoy no entiendo cómo existen personas que realmente atestiguan que el shippeo no tiene bases y mucho menos sentido, cuando literalmente no solo lo tiene, sino el mismo creador de la obra los dejó servido en bandeja. Nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba un arco en donde no solo sean protagonistas estos dos, sino que se los junten más de lo habitual, y que incluso Eren actúe de cierta forma extraña estando al lado de Historia y esta saque fuerzas de donde no tenía debido a las palabras y el accionar del joven Jäger en ese momento. Que no te guste el ship o que te guste es una cosa, pero negar que tiene una base y material de donde agarrarse es una mentira que de verdad estoy seguro que si la piensas bien te estarías engañando a ti mismo o a ti misma, porque si lees el manga sobre todo sabrías que no es así. Es innegable que Historia tiene cierto parecido a Dina Fritz, la primera esposa de Grisha, el padre de Eren. También es innegable que sus pasados están conectados y que esos mismos pasados son los que definieron el camino de ambos personajes, y es innegable que se hicieron más cercanos. Todo está plasmado en el manga, no lo estoy inventando. Ahora vamos a diferenciar algo muy importante. Una cosa es tener una base para emparejar personajes y otra es que esa base sea o no suficiente. Estos son dos puntos muy distintos que la gente debería entender, pero no entiende, porque pasa con muchas parejas del anime en general al momento de shippear personajes. Que después terminen juntos o no, por X o por Y, es otra cosa. Si no, pregúntenle a Kishimoto por qué terminó Joji con Karui, por ejemplo, porque vaya uno a saber de dónde agarró la base para esa pareja. Pero bueno, en este shippeo existen muchos puntos determinantes que dieron facultad a mucha gente para poder emparejar a estos personajes. Y es la confianza, el entendimiento mutuo, los momentos juntos que constantemente se dan dentro del manga, la química que los envuelve, porque sí, que hablen tan fluidamente y de forma seguida, que puedan entender el contexto del otro, que se ayuden para librarse del problema que los envuelve, y que además Jan bromee con la idea de que Eren mete de excusa el tema de las memorias y demás solo para poder ver a Historia, son detalles que el autor puso y dio lugar para que muchas personas comiencen a dar origen a esta pareja. Y aquí quiero enfatizar un punto que desde ya vengo a desmentirlo, y es el siguiente. Cuando Eren está constantemente preocupado por el bienestar
disfrutar de Historia, haciendo todo lo posible para que ésta evite ese desenlace horrible que le querían imponer. Es decir, cuando cayó y no dijo nada ante la Legión de lo que estaba recordando, y más adelante decidió revelar algunos detalles importantes solo para asegurar el bienestar de Historia, todo esto lo hizo simplemente por una única cosa, y es lo que se demostró por parte de Eren: preocupación. Eren estaba preocupado por Historia porque sabía que su vida corría peligro con cada información que podía ir revelando, ya que toda Eldia estaba de acuerdo con la idea de los altos mandos de llevar a cabo que Historia se devore al titán bestia y conservar el linaje real con el método de que tenga hijos sin parar, para que estos después continúen el mismo ciclo que los reyes venían haciendo durante todo este tiempo. Esto Eren lo aborrece enormemente porque entiende que quieren obligar a Historia a esclavizarse para un bien mayor, entre comillas, justamente habiendo salido de esa esclavitud que los sometía al estar encerrados en las murallas. De hecho, el mismo Eren lo dice: si vamos a vivir como ganado para garantizar nuestra supervivencia, no voy a aceptar el plan de Sieg Jäger. Eren, después de esta reunión, no ha parado de pensar en cómo salvar a Historia, y de no ser por la iniciativa de la misma Historia de comentarle la idea de tener un hijo, Eren literalmente no sabía cómo salvarla. Se estaba quedando sin tiempo. No se le caían ideas y eso lo atormentaba. Él sabía cómo salvar a sus amigos, ya tenía decidido lo que iba a hacer en un futuro, pero no sabía cómo salvar a Historia, y es por eso que le comenta la idea de que huya o enfrente a los altos mandos cuando la vuelve a ver. Es la misma reina la que le brinda una alternativa al ver que Eren estaba completamente decidido a ejecutar su plan, y lo único que nos faltó saber es por qué Eren acepta que Historia tenga un hijo cuando se mostraba reacio ante la idea de que se embarazara. Cabe recalcar que sí, él estaba en negativas y esto implicaba seguir las órdenes de los altos mandos, pero el embarazo de Historia le compraba el tiempo suficiente a Eren para llevar a cabo su plan sin levantar sospechas, y de paso se evitaba el que ella tenga que devorar al titán bestia, acabando así con los planes de los altos mandos y de Sieg Jäger. Sin embargo, eso no quita que la respuesta de Eren a esa idea de Historia no se mostró ni en el anime ni en el manga, y si bien nosotros ya sabemos el resultado final, creo que a todos nos hubiese gustado ver cómo reaccionaba Eren ante esa réplica de la reina, ante algo a lo que él justamente estaba tan en contra. Pero con todo esto que te digo, lo que quiero dar a entenderte es que muchas personas empezaron a decir en su momento una falacia tremenda que claramente no solo no está comprobada, y es la de que Eren actuó de esa manera, tan sobreprotectora con Historia, porque al ver las memorias de Frida Reiss se encariñó con ella como si fuera un hermano más, y por eso se acercó tanto y tenía este accionar. ¿Y saben qué es lo que hunde muchísimo esta hipótesis? Que la misma Frida estaba dispuesta a sacrificar a Historia en el pasado, cuando no quería hacer frente a las advertencias de Grisha de que el mundo exterior vendría y masacraría a todos los de la isla Paradise. Frida estaba dispuesta a morir, no solo ella junto a su familia, sino a dejar que todos los habitantes de Paradise sean exterminados, incluyendo a una Historia que se encontraba sola en una pequeña cabaña con una madre que no la quería, con sus abuelos que tampoco mostraban tanto afecto por ella. Frida fue cariñosa y muy importante para Historia, pero solo hasta donde pudo, y teniendo presente que esa niña sufriría el mismo destino que la isla Paradise una vez que el mundo entero llegase a la isla. Eren, que justamente al ver la memoria de Grisha y escuchar cómo Frida cedía ante el mundo exterior y entregaba la isla Paradise prácticamente en bandeja, se enfurece tanto que impulsa a su padre a hacer lo que todos ya conocemos, exterminando a los reyes que quedaban allí, dejando vivos solo a Rod Reiss para después darle vía libre a Eren para hacer lo que terminó haciendo. Esto es algo que por suerte lo repite muy poca gente, y la verdad se agradece porque es una falacia muy descarada. Eren no ha demostrado ver las memorias de Frida Reiss, e incluso si así fuera, Eren estaba en contra de su ideología y de su forma de hacer las cosas, y por eso su accionar con Historia era completamente diferente. Frida, quien le enseñó a leer y escribir y compartió leves pero importantes momentos con la pequeña Historia, estaba dispuesta a dejarla morir, mientras que Eren, que hace relativamente poco se empezó a acercar y a formar un vínculo con ella, estuvo dispuesto a dar su vida por ella y por el bien de la isla, protegiéndola de un destino completamente cruel como al que ella se quería entregar. Eren no podía estar más en contra de Frida y no podía ser más distinto a ya que tanto su personalidad como su accionar terminaron demostrándolo. Eren hacía todo lo que hacía por Historia,
porque estaba angustiado por ella, se preocupaba por ella y se sentía impotente al ver cómo pasaba el tiempo y seguía sin poder saber qué hacer para salvarla. Una impotencia que la misma Hanji Soe va notando con el tiempo. Hanji llega a la conclusión de que Eren e Historia se han hecho demasiado cercanos y por eso cuando Eren es encarcelado, lo primero que Hanji utiliza para provocarlo y sacarle información es el tema de Historia. Hanji recuerda las palabras de Eren, cómo la defendió ante la corte y cómo mostró su negativa a que se embarazara para seguir con el cruel método de devorarse padres e hijos, y le echa en cara justamente en ese momento no haber podido salvarla, y que sus accionares en Liberio demuestran todo lo contrario, preguntándole si de verdad le importaba Historia a estas alturas. Claro, Hanji nunca supo todo lo que hubo detrás de Eren e Historia, y justamente que no lo sepa es lo que le da sentido a sus palabras, porque allí está algo que quiero destacar a continuación. Hajime Isayama, a través de Hanji, nos ha pintado otro indicio más de este ship, que en aquel momento nadie se lo esperó. Hanji comienza a ver actitudes en Eren al estar al lado de Historia que antes no tenía. Comienza a ver cómo se alegra por una felicidad breve que muestra la reina, comienza a ver una enorme exaltación al tocar el tema de su cruel destino y el plan de Zeke, y se alarma con la reacción agresiva que tiene Eren una vez capturado, que le dice a Hanji si ella tenía un mejor plan para la situación, si ella tenía algo mejor para lidiar con lo acontecido, si ella tenía otra salida, y si es así, que se la dijera cuanto antes. Hanji vio cómo de verdad Eren estaba afectado por todo lo que estaba pasando, incluyendo a Historia, que tuvo que callar lo que Eren estaba dispuesto a hacer para poder sobrevivir, que tuvo que tener un embarazo a tan temprana edad para evitar algo peor a futuro. Sumado a todo esto, Eren tuvo que soportar la idea de que todos sus seres queridos vivan felices en un mundo donde sabría que él ya no estaría. La relación entre Eren e Historia, lejos de romperse o distanciarse, se afianzaba cada vez más, y cada vez le dolía a Eren el no poder salvar a alguien tan importante en su vida, y que en tan poco tiempo formó un vínculo muy cercano. Eso le molestaba, y se notó en todo este trayecto de la obra. Sepan comprender bien todo lo que vengo diciendo hasta ahora, porque no estoy tergiversando nada. Todo lo que he dicho está tal cual en el manga. Por ende, vuelvo a insistir, que les hace decir a algunas personas que este ship no tenía ninguna base para existir como tal, o algo que le dé sentido, cuando el mismo mangaka de esta historia era el que más sentido le daba. Mientras más avanzaba la trama, haciendo que compartan más momentos, que se hayan juntado habiendo sido dos personajes que ni se hablaban, que personajes de su entorno tengan sospechas sobre su relación, que lleguen a un punto donde Eren la veía en secreto para poder dialogar solo con ella sobre todo lo que acontecía. Es el mismo Hajime Isayama que, sin darse cuenta o haciéndolo con toda la intención del mundo, quién sabe, los acercaba más de la cuenta y más de lo que muchos, incluyendo los seguidores de esta pareja, podían haberse imaginado. Y esto de Isayama es tan así como te lo estoy diciendo. Quiero que prestes atención a lo que voy a comentarte ahora. Vamos a salir un poco de la obra original y vamos a empezar a hablar de otras obras relacionadas a la franquicia. Shingeki Kyojin Yugaku, mejor conocida como Attack on Titan Junior High, es un spin-off de la franquicia escrita por Hajime Isayama y dibujada por Saki Nagakawa. Este spin-off relata la vida de Eren y compañía en el Instituto Titán y es básicamente una obra dedicada a la comedia con los titanes y nuestros héroes en un instituto escolar. En el primer episodio animado de este proyecto, Eren choca con Krista, que aquí se sigue llamando así, debido a la prisa por llegar al instituto, y aquí se da un momento que a muchos les llamó la atención en su día. Si bien se puede apreciar el lindo gesto de Eren de tomar la mano de Historia para levantarla por haber sido tan torpe y descuidado al chocar con ella, algo a destacar teniendo en cuenta que este Eren respeta la versión original del de las primeras temporadas, lo que termina de confirmar este momento como uno muy especial, es la reacción y las palabras de Ymir, diciendo: oye, no le tomes la mano a Historia, no puedes venir chocando a la primera persona que te cruzas así como así, esto no es un manga shoujo, referenciando que uno de los recursos más populares que se implementan en un manga shoujo para que dos personajes potencialmente enamorados a futuro puedan interactuar por primera vez es a través de un choque o un contacto físico accidental. Esto es algo que hizo mucho ruido en su momento, porque mucha gente con mucha razón atestiguaba que desde ese entonces Isayama, porque recuerda que está presente como escritor en este proyecto
respecto, ya bromeaba con la idea de Eren e Historia como personajes cercanos. En la versión manga de este spin-off más adelante, porque por razones que desconozco el anime no prosiguió, se observa que Frida Reis hace aparición siendo la profesora de teatro de la clase. Ella decide que sus alumnos deban participar de un show para impresionar a la escuela, donde si te fijas bien, debido a las alteraciones que ella misma decidió realizar para que su hermana Historia destacara como una princesa, ella designa a Eren como su príncipe. Esto es un detalle que tampoco pasa desapercibido, teniendo en cuenta que en este manga Historia y Ymir son una pareja literalmente, y que Frida de hecho estaba interesada en su pequeña hermana. Después tenemos el spin-off escrito y dibujado por Hajime Isayama, nada más y nada menos, llamado Attack on Titan Schoolcast, castas escolares traducido al español. Aquí ocurre otro acontecimiento muy especial. Historia es la típica mujer cheta, por así decirlo, del colegio, inalcanzable, la chica más popular que tiene un séquito de seguidores, entre ellas una asfixiante Ymir que la sigue a todos lados y un Reiner más pesado que el de la versión original. Sin embargo, Historia no parece estar interesada en ellos, más allá de utilizarlos para sus propios beneficios. Sí, esta historia es media hija de puta, la verdad. Pero por alguna razón despierta un interés en Eren, por el simple hecho de ser un chico muy alejado del resto, alguien que hasta hace poco pasaba desapercibido y en poco tiempo logró hacer amigos muy rápido, algo que parece haberle molestado un poco a la denominada reina de la escuela. Entonces en este manga Historia decide inventar una mentira acusando a Eren de que le había hecho algo horrible para que éste reciba una lección. La cosa pinta feo cuando su séquito agrede a Eren porque este fue a confrontarla, pero afortunadamente gracias a Armin la cosa termina para bien cuando Eren decide asumir la culpa de todo lo ocurrido, siendo que Historia, quien había quedado un poco en ridículo en la escuela al haber hecho que agredan a Eren de esa manera, perjudicando así su reputación, termine sonrojándose al borde del llanto por este gesto, mostrando agradecimiento por el joven Jäger. Aquí quiero dejar en claro dos cosas. Si bien la wiki alega que Historia en esta versión podría haberse enamorado de Eren, ya saben, siguiendo el típico juego de la chica más popular, enamorada del tipo que se pasa desapercibido y logra popularidad de golpe, yo no me atrevería a confirmarlo como tal, siendo seguidor de esta pareja, qué casualidad. Sin embargo, no podemos hacer la vista gorda ante el hecho de que una vez más Isayama intentó acercar nuevamente a Eren e Historia en este universo escolar, en este caso, de una manera un poco tóxica, por así decirlo, porque no está buena la idea de llamar la atención de otra persona a través de la difamación. Es hasta bullying, diría yo, pero bueno, cosas de Isayama. El punto es que los acercó nuevamente, mostrando un interés por parte de Historia. Y entonces, hasta aquí tenemos algo muy importante, ¿no? Isayama, tanto en la obra original como en spin-offs en donde ha trabajado, ha aportado escenas y material en donde de una u otra manera Eren e Historia pueden interactuar más seguido y complementar momentos mucho más apegados de lo habitual. Por esto quiero que te des cuenta que todo lo que así se llama para ambos lo deja la interpretación de nosotros, y eso es porque cuando hay personas que dicen que Isayama no los junta ni nada, pues aquí están los ejemplos de que realmente no es así. Insisto, esto está animado e ilustrado, no me lo estoy inventando. Estaría bueno que en vez de preguntarle boludeces como cuánto le mide a Eren, de qué tamaño son las cejas de Jan, o cuánto de teta tiene mi casa, algún periodista japonés se avive y le pregunte por qué cada vez que podía hacía que Eren e Historia sean más cercanos de lo que supuestamente deberían. Digo, ¿no? Ya que este tipo de preguntas nunca está de más. Después queda en el autor responderlas o no, pero en vez de preguntar esas giladas como lo hacen siempre, incluso con Oda en One Piece, estaría bueno que pregunten cosas que el fandom por ahí desearía saber. Pero bueno, no vengo a criticar la labor del periodista japonés, solamente te vengo a hacer hincapié en que por alguna razón a Isayama le gusta jugar con la idea de que Eren e Historia compartan momentos, incluso si el contexto no los amerita como tal. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre algunas cosas que van a ser más a libre interpretación todavía, porque involucran tanto a endings como juegos de cartas o cualquier tipo de mercancía de la obra en sí, donde una vez más Eren e Historia son protagonistas. Hay un juego de cartas oficial de la franquicia en donde Historia aparece con el emblemático naipe de la Q, mientras que Eren con su respectivo K. La Q simbolizando Queen, es decir, reina, y la K, King, el rey. Esto es algo curioso porque tratándose de un juego de cartas oficial, da para pensar qué intención había detrás. Podemos considerar que Eren era como una
especie de rey oculto para todos en Paradise y al final lo terminaron endiosando. Y por eso hace juego con la carta de historia, pero una vez más, no se puede hacer la vista gorda, teniendo en cuenta que, como dije, es un juego de cartas oficial. Cuanto menos es curioso y esto es innegable. Hay otro hecho a tomar en cuenta y es en la primera temporada. Voy a mostrar un boceto hecho por Isayama, en donde se pueden observar que en vez de salvar a Armin de ser devorado en aquella ocasión, era Historia la que iba a protagonizar esto y Eren la iba a salvar. Mucha gente que este era un boceto de Armin como mujer, ya que Isayama tenía pensado que Eren esté acompañado de dos mujeres conformando el trío principal de la obra, pero no. Si bien es cierto que Armin tiene el parecido con Historia, lo cierto es que se puede observar claramente Historia en este boceto. No tiene nada de malo, la verdad. Lo único que quiere decir esto es que Isayama siempre tuvo en claro que Historia no iba a quedarse como ese personaje tierno y adorable, sino que iba a tener protagonismo tarde o temprano. El que Eren la rescate de eso no lo veo como algo más allá de lo que exigía el contexto actual, pero este momento me sirve para seguir destruyendo la falacia que mucha gente repitió en su momento de decir que Eren e Historia no tenían las interacciones suficientes. Aquí se demuestra que desde un inicio el autor planeaba que estos dos formalicen un vínculo muy fuerte, y esta acción de haberse concretado pudiese haber significado algo mucho más fuerte para que Historia se acerque más de lo que se acercó a Eren en la obra. Después tenemos el ending número 2 de la franquicia. Si lo reproduces y te detienes en el segundo 33 del video, observarás dos sombras de dos personas con cabello largo. A continuación te reproduciré en pantalla tres imágenes que he logrado captar, porque esta secuencia es muy rápida y está hecha a propósito para pasar desapercibida. Ten en cuenta que este ending terminó spoileando gran parte de los acontecimientos que terminaron ocurriendo al final, como el retumbar la civilización más allá de las murallas, el Ymir siendo devorada por sus hijas y servida en mesa, y muchas otras cosas más. Te recomiendo que una vez que hayas visto estas tres imágenes que te he mostrado, hagas la prueba pausando el ending en el segundo que te he comentado, para que corrobores que esto existe como tal. Esto simboliza algo que se había teorizado muchísimo hace meses atrás. Este fanart creo que sirve como ejemplo para explicarte mi punto. ¿Qué otras personas podrían llegar a ser en ese ending? Teniendo en cuenta que estos acontecimientos que suceden allí terminaron sucediendo en el final, es cuando Eren ya tenía el pelo largo, e Historia también se lo había dejado crecer un poco teniéndolo suelto como se la vio. Además de eso, ella era la que estaba esperando un hijo, y la famosa teoría de que sería llevado por ella hacia Eren es algo que este ending parece referenciar. Esto se puede tomar de varias maneras, porque sí, al ser una libre interpretación, lo puedes tomar como quieras. Puedes tomarlo como un gesto de la producción por tratar de referenciar esto, para spoilear un acercamiento entre estos personajes, o puedes tomarlo como una leve coincidencia y nada más. Pero esto se hizo en el ending, y como tantas cosas que quedaron en el aire, a día de hoy me gustaría saber la verdadera razón. Luego tenemos una entrevista que encontré hace un tiempo ya, en donde se le estaba entrevistando al mismísimo Isayama durante el arco de la monarquía. Aquí se puede ver cómo un medio local de Japón hizo una pequeña broma entre Eren, Historia y Rod Reis. La broma consistía en que aparentemente Historia le quería comentar a su padre que estaba por tener una cita con Eren, para asombro y terror de Rod Reis. Esto fue una pequeña broma realizada por el medio que hizo la entrevista, demostrando que incluso para muchos en Japón desde ese entonces, el que Isayama haya permitido que Eren e Historia protagonicen un arco juntos les dé al menos un motivo para hacer una broma como si fueran una pareja. Esto en parte también desmiente lo que dicen muchos, de que el ship en Japón no es tan popular, y estaba esperando este momento para mostrar esto. Además, te voy a dejar el enlace de un video de un usuario que se dedica a subir única y exclusivamente contenido sobre las parejas más populares del anime. Te doy un pequeño spoiler. En el video de Shingeki, el Erehisu es el tercer ship más popular de la franquicia, superando al Yumi Hisu, que mucha gente cree que es más popular que el anterior dicho, siendo solo superado por el Eremika, obviamente en segundo lugar, para sorpresa incluso para mí, porque el primer lugar es del Ere-Ri, es decir, el Eren por Levi, y muy cómodamente. Puedes comprobarlo tú mismo en el enlace que te dejaré debajo en la descripción. Como ya mencioné el tema del OVA en donde Eren llora de impotencia por el secuestro de Historia, voy a pasar a mencionar algo que descubrí cuando compré mi tomo final del manga. ¿Recuerdan que les dije que me habían regalado un póster por haberlo adquirido? Bueno, resulta que ese póster que tengo pegado en mi pared es la imagen que sale en la revista
revista que publicó el último capítulo del manga de Shingeki. Esta imagen en donde salen todos juntos abrazados como buenos amigos y compañeros que eran, entre ellos personajes muy queridos como Sasha y Marco, simbolizando lo unido que era el grupo en sus días. Ahora bien, ¿pueden notar algo especial en esta imagen? ¿No? Ok. Les doy un minuto para que pausen la imagen, la observen bien y me digan qué notan. Recuerden, esto es en relación a lo que vengo hablando en este video. ¿Lo tienen? Bueno, si todavía no pudieron darse cuenta, les doy una pista más. Pausen nuevamente un minuto y vuelven. La pista es la siguiente. Observen muy bien a Jan. Ahora sí, si observaron bien, Jan hace un movimiento raro en la imagen. No parece como que se quiere sostener, pero al mismo tiempo busca que dos personajes se acerquen. Sí, exacto. Jan con un brazo parece querer agarrar a Eren y con el otro intenta agarrar a Historia, que se encontraba al lado de Ymir. Y esta imagen salió después de todo lo acontecido con Historia y su hija, y el volumen tan polémico que modificó muchas cosas que el autor había escrito en su obra original, no solo con Historia, sino con otros personajes. Si bien es cierto que fueron sus editores quienes escribieron realmente los datos del último volumen, lo cierto es que Isayama es quien les da el visto bueno para hacerlo, y hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos que asumir que lo escrito allí es algo que Isayama aprueba. Sin embargo, justamente por esto, teniendo en cuenta que Isayama aparentemente ha decidido finiquitar todo el mambo de Eren e Historia de una vez por todas con los sucesos finales, ¿por qué dibuja a Jan tratando de agarrar tanto a Eren como a Historia y queriendo juntarlos? Justamente, ¿por qué lo hace? ¿Qué quiere demostrar o seguir demostrando el autor? ¿O simplemente está jugando con la audiencia? ¿Acaso Isayama oculta algo que nosotros desconocemos? ¿O es simplemente una broma del autor? Pero de ser una broma, ¿por qué seguir insistiendo? Teniendo en cuenta que al final tanto Historia como Mikasa hicieron sus vidas con otras personas. Una vez más, porque esto no es material de pregunta para los periodistas y sí otras cosas totalmente innecesarias. ¿Acaso Isayama no quiere responder este tipo de cosas? Muchas preguntas y muy pocas respuestas. Porque quieras asumirlo o no, no es natural que un autor siga insistiendo con algo que supuestamente estaba finiquitado. Y justamente Jan, que junto a Reiner, dicho por el propio autor, son sus dos personajes preferidos de la franquicia, lo utiliza para tratar de juntar a dos personajes a los cuales ya les dio un desenlace. Podemos interpretar esto como que a través de Jan, Isayama quiere dar a entender que a fin de cuentas, tanto Eren como Ymir fueron los dos personajes más importantes en la vida de Historia, y si bien esto está dicho en el volumen como tal, lo cierto es que de ser así eso termina por destruir otra falacia más, en donde se decía que Historia y Eren no tenían un vínculo importante. Otra vez, es el mismo Isayama quien hace estas cosas. Yo solo te las estoy comentando, no me estoy inventando nada. De hecho, te estoy hablando de algo que ha salido en un tomo, algo que le genera ganancias al autor. Nada más y nada menos. Entonces, habiéndote dicho todo esto, me gustaría hacerte una pregunta. Seas fanático o no de esta pareja. ¿Por qué el Erejizu, siendo un ship prácticamente terminado a día de hoy, sigue dando de qué hablar? ¿Por qué a día de hoy sigue recolectando fanáticos en todo el mundo? Haciendo nuevos proyectos, haciendo semanas del ship como tal, un día festivo e inclusive un nuevo manga dedicado a ellos que llegó a oídos del autor y aprobó sin problema su iniciativa. ¿Por qué no fue ni es un shippeo más? Es un ship que el mismo Isayama dio material para su creación. Permíteme decirte que como el 99% del fandom de Shingeki, desde un inicio yo era un fanático empedernido de la Eremika. Y gran parte se debe a que Mikasa era el único vínculo afectivo que tenía Eren en ese momento, ya que Annie, si bien tuvo momentos que podían dar a entender como que Eren podía llegar a interesarse en ella más de la cuenta, lo cierto es que Isayama la borró tan rápido como apareció y cuando retornó su interés se volcó en Armin. Por el contrario, cuando Historia perdió a Ymir, Isayama decidió que de todos los personajes del elenco, que recordemos que muchos estaban interesados en ella, sea Eren el que más se acerque y el que más la impulse a ser una mejor persona y a vivir con el peso que llevaba. Es el mismo Isayama quien los juntó cuando nadie más lo pensaba, que les dio un arco a ambos cuando nadie se lo imaginaba, que permitió un vínculo tan cercano entre ellos que los mejoró enormemente como personajes en el momento menos pensado de la franquicia. El Erejizu como concepto nació de la mano del mismo creador de la obra, Hajime Isayama. No es algo que nació de la nada, como algunos erróneamente creen o desean creer, porque mucha gente sabe que el vínculo entre Eren e Historia existió en la obra. Es innegable que el autor
creador de Attack on Titan, por una razón u otra, decidió que estos dos personajes tengan más cercanía de la estipulada y que no solo los fanáticos de la obra, sino los propios personajes del elenco malinterpreten su relación a un nivel más allá. Desde bromas de Jan diciendo que Eren deje de poner excusas para verse con Historia, hasta Hanji observando la constante preocupación de Eren por la reina y que al final el mismo creador siga dando a entrever la relación entre ambos, incluso en su último dibujo promocional. Para las personas que estén esperando a que el último capítulo del manga, ya una vez animado, demuestre los verdaderos rasgos de la niña de Historia y posiblemente su identidad como tal, como una leve esperanza de que Eren sea el responsable de esa bendición, como fan de esta pareja la verdad no soy quien ni para darles ni quitarles esperanzas, porque de hecho el mismo Isayama una vez más juega con este tema y muchos que quedaron en el aire en los paneles finales de la obra, cuando Mikasa y Armin del universo escolar están discutiendo sobre la película entre comillas que vieron, que dicha película no es más que la obra original como tal. Armin alega que quedaron muchos huecos argumentales y Mikasa dice que en ocasiones eso es lo mejor, ya que deja a la libre interpretación de la gente y por ende eso también es un punto positivo. Esto es una clara referencia de Isayama de que está pendiente de su fandom y de lo que se dice, y por eso elaboró este panel en concreto. Por mi parte, yo no espero que cambien el final ni nada por el estilo. La verdad que para mí Shingeki ya cerró un ciclo y simplemente estoy esperando a ver cómo van a adaptar los 9 capítulos de manga que restan en esta última temporada, ya que tengo la intriga de saber cómo van a ejecutarla, teniendo en cuenta que muchos capítulos que se vienen son de pura acción y por ende requieren muchos menos minutos de los 12 episodios de esta temporada que normalmente se espera tener. Veremos qué hace Mappa, pero que existan personas con esa leve esperanza de algún día conocer algunas cosas nuevas, como los rasgos a profundidad y la identidad de la niña completamente en el anime, tomando como referencia estas palabras de Mikasa, que el mismo autor aprobó, considero que no están locas ni mucho menos. Si tú eres de los que creen que sí está perfecto, puedes creer lo que quieras, pero lo cierto es que el mismo autor dejó muchas cosas a libre interpretación y por el panel de Mikasa parece que lo hizo a propósito. Aparte hay que ser un poquito bueno también y admitir que mucha gente tiene un hate muy inmerecido hacia Historia y a día de hoy no estoy entendiendo el porqué. Y no es solo por emparejarla con Eren, porque los comentarios que leo frecuentemente sobre ella son de personas que verdaderamente la odiaban desde antes, incluso desde que se le dio protagonismo, y creo que no supieron aprovechar el arco de la monarquía en su totalidad, pero bueno, una pequeña opinión al respecto. Youtubers de Shingeki como Sekioku han llegado a argumentar que justamente este juego de paneles entre la cabeza de Eren y la niña de Historia, sostenidas en una misma posición, da lugar a la libre interpretación. Y si bien como dije en la guía de personaje del último tomo, los editores pusieron al granjero como el esposo y el padre de la niña de Historia, lo cierto es que ese volumen ha modificado muchas cosas sobre muchos personajes que el mismo Isayama había escrito anteriormente, originando el término conocido como Redcon. Como estamos hablando de Eren e Historia en este video, lo que se modifica en esta última guía de personajes es el pasado de Historia, argumentando que el granjero era un amigo de la infancia de ella, cuando la misma Historia, en el mismo manga de Isayama, confirma que jamás tuvo amigos en su infancia y que sus primeros amigos no fueron otros más que los miembros de la Legión. Es debido a esto que yo personalmente aquí tomo la palabra tanto de Dai como la de Gibel, cuando dicen que muchas de las guías que hacen los autores o editores de ellos confunden más de lo que aclaran. De hecho, yo fui en mis inicios un youtuber de Dragon Ball, sé de esto, sé que existen guías que justamente confunden mucho, más de lo que deberían aclarar, siendo bajo mi punto de vista Ichiro Oda a día de hoy con One Piece el único que ha sabido llevarlas de gran manera y sin perjudicar a su obra a día de hoy, porque tanto Toriyama como Kishimoto, Tite Kubo y ahora Isayama a través de las guías han terminado confundiendo con algunas cosas que han decidido implementar en ellas y que en su propia historia ilustrada no lo han hecho como tal. Pero esta es una percepción mía en la cual puedes estar de acuerdo o no tranquilamente. Dicho todo esto, finalizo este video dejándote un último mensaje. Este video fue hecho con la intención de explicarte una cosa y es porque a día de hoy sigo queriendo a esta pareja, porque siento que todavía tiene mucho de qué hablar. En ningún momento hablé de otras parejas, lo pudiste comprobar, ni mucho menos las critiqué, porque no vine a hacer eso en este video. Como Eren fue un personaje que terminó muriendo y dando la vida para que sus amigos prosperen, existen personas que decidan emparejarlo con cualquier otro personaje. Me
me parece sumamente genial. Es por eso que siempre estoy en contra de las peleas entre fanáticas o fanáticos de X-Ship, porque simplemente no aportan a nada en ninguna obra en particular y terminan dejando mucha toxicidad en un fandom que realmente no debería ser recordado por eso. También quiero decirte que esta no es una queja hacia el final de la obra ni nada por el estilo. En su momento ya di mi opinión al respecto y mantengo muchas de las cosas que dije a día de hoy. De hecho, mucha gente en este último tiempo critica el final y con cosas mucho más hirientes que las mías, y en su momento hubo personas que entendieron y compartieron mi crítica, otras que no pero que la respetaron, y otras que simplemente se dedicaron a insultar, no aportando absolutamente nada y solo mostrando su descontento de una manera poco ética. Y sé que al hacer este video y al haber hablado de la forma en que lo hice, dando a entender que el mismo Isayama estaba implicado en esta pareja, posiblemente a mucha gente le pueda llegar a molestar. Porque si bien es cierto que esta pareja sigue adquiriendo muchos seguidores a día de hoy, también sigue adquiriendo muchos detractores. Y muchos de ellos, así como muchos de sus seguidores también, lamentablemente no saben hacer otra cosa más que tirarse veneno cada vez que se encuentran en las redes sociales, y es una pena, pero es algo que en ningún fandom se puede manejar. Así que de mi parte solamente te digo que todo este video está basado en mi opinión personal, y si te ofende como tal, ya corre por tu cuenta. Si por el contrario has estado de acuerdo o quizás en desacuerdo, pero aún así respetas mi punto, permíteme felicitarte y agradecerte por ello. A día de hoy, y con muchas más cosas que voy encontrando con respecto a esta pareja, es el por qué les sigo teniendo cariño. Un cariño que jamás se va a borrar, porque pertenece a una obra que amé tanto y que amo tanto a día de hoy. Este canal en gran parte se lo debo a esta obra que, independientemente de su final, nos supo transmitir muchas sensaciones y emociones como posiblemente ninguna otra. Hoy decidí volver a tocar un video sobre esta obra porque es lo menos que puedo hacer, y un video que tenía pendiente como audiencia, que a día de hoy parece estar a gusto con el nuevo material que he decidido implementar en este canal. Pero uno nunca debe olvidar cómo empezó todo, y hoy decidí traerte un video que para mí significa mucho y me estoy jugando mucho, de hecho. Por eso espero de todo corazón que lo hayas podido disfrutar. Y es por todo lo que dije hoy aquí, y seguramente seguiré encontrando más cosas, si el autor decide seguir jugando con esto, el Erehisu, un ship que nació de la mano de Isayama y se convirtió en uno de los más populares de la franquicia, a día de hoy para mí sigue siendo uno con mucho sentido y que sigue y va a seguir dejando de qué hablar en la comunidad de este grandioso universo llamado Shingeki no Kyojin.